Bienvenidos a este nuevo podcast de Mañanas que se parecen. Mi nombre es Manuel Julián y hace unos 30 años que me lancé al apasionante mundo de escribir novelas en varios estilos y géneros. He publicado 4 libros y ya sé que no son muchos, pero por el camino he aprendido algunas cosas que podrían ser útiles, sobre todo para aquellos que comienzan o incluso para evitar los típicos errores y caer en los conceptos más frecuentes y expectativas más erróneas sobre qué pretendemos a la hora de escribir. Por ello he titulado este podcast Sentido común, que dicho sea de paso, es el menos común de los sentidos. Así es que comencemos. Los que me conocéis bien sabéis sobre mi predilección por las revistas antiguas, sobre todo de la década de los años 50 y 60, y muy especialmente de origen estadounidense. Hoy, en este apartado sobre por qué es importante el sentido común a la hora de escribir, me gustaría reseñar un antiguo artículo del Reader Digest de octubre de 1954. El ejemplar costaba 10 de las antiguas pesetas, o menos de 4 céntimos de euros actuales. Es increíble, salvando el tiempo y la distancia, que hubiese a nuestro alcance tanta cultura por tan poco dinero. Pues bien, la revista, con origen en Nueva York y que todavía se publica, alcanzó en el año 2022 sus 100 años de existencia. Así es que bueno, algo estarán haciendo bien si ha durado tanto tiempo. En la página web se destaca que desde su lanzamiento en el año 1922, el Reader Digest, o traducido a nuestro idioma, resumen del lector, ha estado siempre repleto de información útil e historias inspiradoras. Esto es como ellos se presentan. En la página número 50 de este ejemplar que tengo en estos momentos en mis manos, el de 1954, se formulaba una pregunta que ha trascendido en el tiempo hasta nuestros días. La pregunta es, ¿qué fue del sentido común? El artículo, redactado por la escritora y profesora de literatura Mary Helen Chase, evocaba las características de lo que hoy conocemos como la América profunda. Helen Chase comenzó hablando de la aldea donde acudía con su familia a pasar los veranos. La escritora recreaba el ambiente de principios de los años 50 en una aldea rodeada por los bosques y lagos del estado de Maine. En su introducción hablaba de cuáles eran los valores de sus vecinos, absortos en la vida cotidiana de unas pocas calles con pequeños comercios para abastecerse de víveres y artículos de pesca. Debo decir que me maravilla el lenguaje de una revista de hace más de 70 años. Aunque en nuestra era moderna hemos suprimido muchas palabras e implementado infinidad de abreviaturas y anglicismos, la riqueza del vocabulario e ideas que transmite este texto es, francamente, un verdadero regalo para cualquiera de nosotros, si somos capaces de detenernos un momento y apreciar o saborear las cosas como se hacían antes. Helen Chase escribió, y cito textualmente, «Me siento gratamente impresionada por la fidelidad que mis convecinos de aquel lugar guardan a ciertas palabras y expresiones como ánimo, temple, hombría y sentido común. Estas expresiones indican aquellas cualidades humanas que los pescadores de mi aldea y sus esposas consideran superiores a todas las demás, porque el oficio de pescador es duro y requiere confianza en sí mismo, decisión rápida y la firme resolución de no dejarse vencer por las circunstancias adversas». He comenzado hablando en este audio reseñado ahora por esta cita, en este caso un antiguo artículo sobre un trabajo duro que requiere confianza en nosotros mismos
y cierto grado de determinación, como decía la escritora, para no dejarnos vencer por la adversidad. Y en cierto modo, y aunque ha pasado mucho tiempo desde que se publicó este texto, lo cierto es que ahora más que nunca necesitamos cultivar aquellas cualidades que nos permitan sobrevivir como escritores, y una de ellas, sin duda, es el sentido común. Vamos ahora con el desarrollo del concepto. ¿A qué nos referimos con el sentido común? Básicamente, aunque podríamos dedicar varias horas a argumentarlo, nos estamos refiriendo a no abrigar falsas esperanzas, a no pretender imposibles, a trabajar como si nunca hubiéramos conocido la derrota, pero siendo conscientes de la fragilidad de todos nuestros propósitos, de nuestros actos en la vida, y no recurrir a atajos o medidas desesperadas para ver nuestro libro a la venta lo antes posible. Me refiero, quizá, a la autoedición, la coedición o la participación activa en toda clase de concursos y cazatalentos. No estoy diciendo que no sean soluciones o medios opcionales con cierta utilidad, y remarco esto, cierta utilidad, pero tengamos cuidado, seamos razonables. Si tú escribes la historia, maquetas tu propio libro, diseñas la portada y te gastas 5 o 6.000 euros en la impresión de 300 ejemplares, recuerda que después debes también hacer las presentaciones, el marketing, la venta y toda la gestión de postproducción en las librerías o plataformas digitales. ¿Sabías que algunos de los más reputados centros comerciales de nuestro país no admiten menos de 5.000 ejemplares para poner en marcha la venta de tu libro? ¿Irás tú con todos esos libros debajo del brazo a venderlos como si fueras un experto comercial, cuando lo más probable es que nadie haya oído hablar de ti, ni nadie te conozca? De nuevo, sentido común. Conocí hace unos años a un pequeño empresario de servicios de limpieza. Su empresa era tan pequeña que él mismo realizaba la publicidad, la representación comercial, los presupuestos, respondía al teléfono, gestionaba las tareas administrativas, cobros, base de datos y finalmente la limpieza. Cuando el propio empresario acudía al lugar de trabajo con los cubos y las fregonas, los clientes no reaccionaron muy bien. Se sentían engañados y sin importar si realizaba bien o no el trabajo, por lo general, muy pronto interrumpían sus relaciones comerciales. Lo que aprendí de la experiencia de mi amigo y su pequeño negocio de limpieza es que hay cosas que no podemos hacer nosotros mismos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede demostrar sentido común un escritor de novelas que se inicia ahora y que todavía no ha publicado su primer libro? Vamos a responder a esta pregunta a través de 6 aspectos o consideraciones que necesitamos tener en cuenta. La primera, aceptemos que publicar no es el único objetivo. Un escritor con sentido común comprende que escribir es un camino largo y que el valor de lo que hace o de los resultados de lo que hace no dependen exclusivamente de que sea publicado, porque puede ser un trabajo de mucha calidad y que todavía no haya visto la luz. Segundo aspecto, invirtamos en información. Necesitamos leer mucho y absolutamente de todo, y no solo novela contemporánea, para que nuestra mente se expanda y logramos comprender la magnitud de la expresión libre en todos sus estilos y matices. Algo que también puede ayudarnos es interactuar con otros escritores que, como tú, se inician ahora. Existe algunos talleres o cursos de escritura y a los que podemos acudir, y en ellos podemos demostrar una actitud abierta a la crítica y también trabajar en algunas cualidades como la humildad al aceptar consejos y la conciencia de oficio. Esto es muy interesante, la conciencia de oficio. Todos los antiguos oficios artesanos comenzaban con una disciplina, unos hábitos o rutinas como el tiempo que dedicas a leer o escribir o relacionarte con el mundo de los libros.
Tercer aspecto que no deseamos olvidar: sepamos escuchar. Con el tiempo nos daremos cuenta de que se aprende mucho más escuchando que hablando de nosotros mismos. Evitemos la arrogancia o el deseo de deslumbrar, entre comillas, antes de tener nuestra primera obra publicada, que sea nuestro trabajo el que finalmente hable por nosotros. Si siempre somos el centro de nuestras conversaciones, muy pronto nos veremos a nosotros mismos hablándole a un espejo. Mostremos interés y respeto por otros escritores. Acudamos a sus presentaciones. Compremos su libro. Dejemos comentarios constructivos en sus lugares de Internet o redes sociales. Cuarto aspecto: marca tu propio camino. Debemos trazar nuestro propio rumbo y escribir con una intención clara en lugar de hacerlo de forma caótica o compulsiva. Tengamos un propósito claro. Demostremos madurez narrativa y sentido de dirección. Si dejamos que nuestra mente divague y se disperse, perderemos la coherencia de nuestra historia. Y aunque tú tengas muy claro lo que querías decir, los demás no sabrán cómo seguirte. Quinto aspecto, ya llegamos casi al final: conozcamos bien el medio editorial. No podemos equivocarnos. Más allá de su halo espiritual, cultural o incorpóreo, una editorial es también, y muchas veces por encima de todo, un modelo de negocio, y solo se corren riesgos con los textos que ofrezcan la certeza de que interesan y que se van a vender. No debemos idealizar lo que sabemos sobre las editoriales. Investiga cómo funciona la industria del libro. ¿Quién lee tus manuscritos cuando los envías? ¿Qué es lo que se valora? ¿Cómo funcionan los concursos, agentes y publicistas? Necesitamos comprobar si hay agua antes de lanzarnos a la piscina. Conocer el medio editorial revela sensatez y planificación. Y llegamos al sexto punto que habíamos avanzado, el último, que hemos titulado Cuidado con lo que compartes. Antes hemos recomendado que compartas varios fragmentos de tus textos o incluso los 2 primeros capítulos de tu nuevo libro, pero recuerda que la recomendación era hacerlo entre tus más allegados, amigos o de mayor confianza, un círculo privado de familiares y, como decíamos, también de amigos. Uno de los requisitos de cualquier concurso es que tu obra sea inédita y que no se haya publicado total o parcialmente en ningún otro medio. Si lanzas tu trabajo a las redes sociales, ¿realmente sabes en qué manos caerá tu obra? Los motores de búsqueda de Internet y la inteligencia artificial se mueven con la voracidad de una manada de lobos a la caza de nuevas ideas, nuevas historias, escenarios e incluso personajes. Un escritor que demuestra sentido común filtra lo que publica y cómo se presenta. El arte, la música, el cine, la ciencia y, por supuesto, la literatura está repleta de famosos plagios. Un ejemplo de ello lo encontramos en Casey Edwards, escritora de novela romántica e histórica. Entre 1982 y 2009 había publicado más de 100 novelas ambientadas en culturas nativas americanas. En enero de 2008, el blog de crítica literaria Smart Beach hizo explotar la bomba. Se descubrió que había plagiado pasajes enteros de libros de historia natural y etnografía, y las obras de otros autores, entre los que se incluían poemas y textos de referencia sobre los nativos americanos. Después de una investigación pública, en la que pudo intervenir todo el mundo, y como sanción, Edwards perdió el contrato con su editorial Signet Books y, lo que fue mucho peor, su credibilidad como escritora. De manera que no se lo pongamos fáciles a los cazadores de ideas. Hay muchos ejemplos reales de escritores cuyos comienzos fueron muy humildes, pero que demostraron mucha madurez y sensatez a la hora de desarrollar y compartir sus trabajos. Estos autores demostraron con su ejemplo cómo el sentido común en la escritura se puede manifestar a través de la perseverancia,
la investigación rigurosa, la humildad, de la que ya hemos hablado, y la dedicación al oficio de escritor. Regresando a las palabras del viejo Reader Digest, del que hablábamos al principio, el artículo de Mary Helen Cheese concluía con una frase aprendida en su niñez. Ella dice que la aprendió de su profesora en el colegio. Y la frase es la siguiente: la vida no es todo lo que quieres, pero es todo lo que tienes, así es que acéptala. O dicho de otro modo, no estemos tan obsesionados con lo que deseamos de la vida para que después de que pase mucho tiempo nos demos cuenta de que no supimos disfrutar de lo que ya teníamos. Quizá la compañía de algunos seres queridos, nuestra primera vez en muchas cosas y hasta nuestra propia juventud. Así es que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, no abandones tu pasión por escribir. Hazlo con un propósito. No te precipites. Sé humilde. Desarrolla sentido común. Aprende todo lo que puedas y simplemente disfruta de lo que haces.